Shalom y bendiciones. Damos gracias al Eterno por darnos otra oportunidad más de poder continuar enseñando las Escrituras a los que pues necesitan y tienen hambre de conocer de la palabra de Dios. Sabemos que estamos viviendo un tiempo muy peligroso, un tiempo delicado. El año 2022 viene con muchas sorpresas. Está por soltarse una guerra, la cual es posible conducirá a la venida del antimesías, que es el que va a venir primero. Pero nosotros debemos de conocer primero el llamado de Adonai. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho, tanto a Israel como al mundo entero, para no experimentar la ira venidera? Hay un llamado del Eterno y yo quiero darte a conocer ese llamado el día de hoy, para cuando vengan los días malos tú estés a salvo, tú no te veas en problemas. Apocalipsis 3:20 nos habla concerniente a este llamado que Dios hace en el futuro de los tiempos, que lo había hecho ya más antes en el libro de Deuteronomios capítulo 30. Y Apocalipsis 3:20 dice sí, el ángel, Yeshua mismo, dice, y esto es Reina Valera, nótelo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El llamado está para que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestra mente, y podamos entender el llamado de Dios para escapar de la ira venidera. La ira venidera está a punto de soltarse, como repito, y si tú no estás en el llamado del Eterno, te vas a ver en serios problemas. So, te invito a que veas este video de principio a fin para que puedas entender el llamado del Eterno. ¿Cuál es el llamado del Eterno? ¿Cuál fue el llamado desde el principio? ¿Qué es lo que el Padre quiere de nosotros? Así es que a continuación vamos a dar esta enseñanza, este estudio, esperando que logres comprender lo que te quiero mostrar el día de ahora. Vamos a empezar. Aceptando el llamado de Dios. ¿Qué es aceptar el llamado de Dios? ¿Cuál fue el llamado del Eterno desde un principio? O sea, ¿a qué es que le llamamos nosotros llamado y qué es lo que el Eterno le llama el llamado de Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero cuando se humillare mi pueblo de corazón, todos los que invocan el nombre de Dios deben humillarse ante la mano poderosa del Eterno. Deben de orar y de buscar su rostro día a día y no dejarse ser engañado por enseñanzas y doctrinas que el hombre inventó a través de la historia. Veamos lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Dijo Yeshua. ¿Por qué me llamas maestro, maestro, y no quieres aprender de mí? Yo te he dado mis instrucciones y tú no las quieres seguir. La ira venidera está por caer, amigos. El verso 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré, dijo aquí, a quién es semejante. Y comienza a dar esto. Es semejante a un hombre que edificó su casa. Edificó una casa y cavó hondo y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio contrafuerzas contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así es, dijo, a todo aquel que oye mis palabras y las pone por obra, las pone en práctica. O sea que cuando venga la inundación, cuando vengan estas guerras, cuando venga la ira, cuando venga la destrucción, seremos como esa casa fundada sobre esa roca que no se va a mover, porque estaremos fundados en esa roca que es Yeshua, nuestro Salvador. El libro de Ezequiel 33:11 dice: mire el llamado del Eterno. ¿Cuál es? Vamos a ir hasta el principio para que podamos entender el llamado de Dios, no el llamado del hombre, sino el llamado de Dios, que es lo que el Padre quiere de nosotros. Diles así: vivo yo, dice Adonai, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
O sea, el llamado es, ya estuvo bien el tiempo que estuvimos en tantas doctrinas de error, tantas doctrinas torcidas que no tienen fundamento, que no tienen respaldo bíblico, y ya es hora de regresarnos a la casa de Israel, a la casa de Israel de donde nosotros salimos. Ya es tiempo de regresar a nuestra tierra, ya es tiempo de regresar a nuestro Dios. Es tiempo de reconocer que es Él el que nos llamó. Todo aquel que ha aceptado el llamado de Dios, es necesario que también atienda a esa voz de quien lo llamó. O sea, ¿quién fue el que te llamó a ti? Si fue el hombre que te llamó, pues está bien que sigas al hombre, pero irás a destrucción eterna. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo Yeshua mismo. Así es que, ¿de quién fue el llamado que tú obtuviste? Si Dios nos llamó, si el Padre, si Adonai nos ha llamado, es necesario atendamos a la voz de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios y comenzar a seguirlo nuevamente. Paraos en los caminos, dijo. Pregunten por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Y comiencen a andar en esa senda antigua nuevamente. Los tiempos son difíciles que están aproximándose. Si el hombre te llamó, o si el hombre nos llamó, bueno, ¿vas a atender al hombre? ¿Vas a dejar que el hombre te guíe? La Escritura dice, maldito el hombre que confía en el brazo del hombre, o en la confianza, o en las enseñanzas de los hombres. Yo te aconsejo que atiendas al llamado de Dios y escuches su palabra, leas la Biblia y haz conforme las Biblias te enseñan, no conforme al hombre, sino conforme las Escrituras te enseñan. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Adonai, al Dios de Israel. Y yo digo estas palabras también, mi familia, toda mi familia, serviremos a Adonai, Eloheinu, el Rey de Israel, el Dios de Israel. Deuteronomios 30, del 1 al 16, es el mensaje que Saulo de Tarso trae a sus discípulos, trae a la gente de aquel entonces, a la humanidad de aquel entonces. Saulo de Tarso trae un mensaje en Romanos capítulo 10 y dice lo siguiente en Romanos 10, que cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón, la decisión está cerca de ti, está muy cerca. Dice Deuteronomios capítulo 30 del 1 al 16, lo voy a leer del verso 10 en adelante. Cuando dice, obedecieres a la voz de Yod Hei Vav Hei Adonai, tu Elohim, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oír la voz de Dios. ¿Y dónde está la voz de Dios? En sus mandamientos, dice aquí. La voz de Adonai está en sus mandamientos, en la ley, el libro de la ley, la que nos enseñaron que no guardemos. Ahí está la voz de Dios. Verso 14 dice, porque muy cerca está de ti la palabra, o esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Rab Shaul, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, está refiriéndose a este pasaje, que la decisión a tomar de nosotros está muy cerca de nosotros. La Torah, la ley de Dios, es la voz de Dios. La ley de Dios es la que nos dijeron que no habríamos que guardarla porque era para Israel. Bueno, si tú eres Israel, si tú eres pueblo de Dios, porque Israel es la nación santa, y si tú eres pueblo de Dios, debes de guardar la ley, debes de guardar los mandamientos de Dios, porque esa es la voz de Dios. Mira, dice el verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Si tú guardas los mandamientos de Dios, vivirás eternamente. Pero si tú no quieres guardar la ley de Dios, entonces morirás eternamente. Es muy lamentable. El verso 16 dice, porque yo te mando hoy, es un mandato. Este es el llamado de Dios, no solo a Israel, sino a las naciones enteras. Yo te mando hoy que ames a Yod Hei Vav Hei Adonai, tu Elohim, tu Dios, que andes en sus caminos,
que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Adonai tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Cómo vas a demostrar que amas a Dios, amas al Eterno? Guardando sus mandamientos. Es la forma que le vas a demostrar. Por eso Yeshua dijo, el Mesías dijo allá en Juan 14:15, si me amas, guarda los mandamientos, refiriéndose a este verso de Deuteronomios 30. Dijo Rab Shaul, el apóstol Pablo, dijo, este es el mensaje de fe que nosotros predicamos, que cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, guarda los mandamientos para que vivas. ¿No quieres guardar los mandamientos? Entonces morirás eternamente. Verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. O sea, si guardas las leyes, si guardas mis mandamientos, vivirás eternamente. A los cielos y a la tierra pongo por testigos, queriéndote dar a entender que la ley, sus mandamientos, no pasarán hasta que pasen los cielos y la tierra, dijo Yeshua. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley sin que se cumpla todo. Los cielos y la tierra son testigos que Adonai ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Sus mandamientos son la bendición, sus mandamientos son la vida eterna. La ley es para vida. Eclesiastés 12, verso 13 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Adonai, teme a Dios. Guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. O sea, tú no puedes vivir sin guardar sus mandamientos, sin guardar la ley de Dios. La ley de Dios es la que te da vida y vida en abundancia. Juan 14:15 al 31, Yeshua dijo mismo, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero si no me amas, entonces no guardes la ley. Cuando no guardas la ley de Dios, estás demostrándole al Padre y a su Hijo que no les amas. Entonces, la ira de Adonai viene contra aquellos que se rebelan contra su palabra, que se rebelan contra la ley de Adonai. Rab Shaul dijo lo siguiente: de la manera que habéis creído, permaneced así. Pero esto lo dijo el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, lo dijo en su momento, en su tiempo, y a la gente con la que estaba en ese momento, que conocían la ley de Dios, que conocían la fiesta de Adonai, que se congregaban el día de Adonai, o sea, el día de reposo. Colosenses 2, 6 al 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a nuestro amo Yeshua, el Mesías, así andad tú también en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando, dice, en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según las enseñanzas de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, conforme a la voluntad o los deseos del mundo, y no según el Mesías. El Mesías dejó unas instrucciones específicas, que ese es el llamado de Dios para nosotros en este tiempo. Adonai hizo su llamado en su momento y Yeshua, el Mesías, recalcó el llamado y lo volvió a dar nuevamente porque el pueblo se había descarriado y ahora los profetas profetizaron que había que volvernos, había que regresar al llamado de Dios. Y el llamado de Dios, esa es la misma senda antigua. La senda antigua no es la que nos enseñaron nuestros padres. La senda antigua es los mandamientos, la ley de Dios, las instrucciones que dejó Dios mismo a seguir. Ahora, ¿qué fue lo que Yeshua enseñó? ¿Y cómo
fue que vivió Yeshua. ¿Cómo es que el Mesías vivió? ¿Qué fue lo que nos dio ejemplo? Porque él dijo, ejemplo les he dado. Yo he sido ejemplo para ustedes, para que así como yo he hecho, ustedes también lo hagan de la misma manera. Veamos, repasemos todo lo que es la vida del Mesías en un momento. No me voy a tardar mucho. Número 1. El Mesías Yeshua enseñó la Torá o la ley de Dios. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir o a quitar la ley o los profetas. No he venido para quitarla, no he venido para abolirla, sino para cumplirla. Mire Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es el llamado que el Padre nos está haciendo a través de su Hijo, al cual Él envió para la salvación del mundo entero. Verso 14. Vosotros, ustedes todos, serán mis amigos si hacen lo que yo os mando. O sea, lo que yo les mando, si ustedes lo hacen, ustedes serán realmente mis amigos. Ahora, Yeshua no se congregaba en domingo. Yeshua solo se congregaba en las sinagogas en Shabbat o en día de reposo. O sea, Yeshua mismo acaba de decirnos que ustedes serán mis amigos cuando ustedes hagan lo que yo les he enseñado, lo que yo les estoy diciendo. Y lo que les estoy diciendo ahí en Juan 14:15, demuestren que me aman guardando los mandamientos. Demuestren que me aman guardando la ley de Dios, la ley del Eterno, porque ese fue el mandamiento que el Padre me dio para que yo se los dé a ustedes. Yo no vengo, dijo, a hablar de mi propia cuenta, no las palabras que el Padre me dio a mí para que se las hable a ustedes. Esa es la que yo les traigo a ustedes. Entonces, si ustedes quieren ser mis amigos, obedezcan los mandamientos que les estoy dando. Mateo 9:35 dice lo siguiente. Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yeshua, el Mesías de Israel, se congregaba en las sinagogas judías. El Mesías nunca se congregó en una iglesia cristiana, siempre buscaba una sinagoga judía. Él nunca se congregó en una iglesia gregoriana o romana de ninguna otra nación más que sinagoga de los judíos. Esa era su costumbre. Marcos capítulo 6, verso 2 dice lo siguiente. Cuando llegó el día de reposo, esto es considerado como el sábado, pero vamos a leerlo tal y como está escrito. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que se le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. O sea, ¿de dónde obtuvo todo esto este hombre? Ellos no entendían, pero Yeshua sabía quién lo había mandado, sabía de dónde había venido él. Sigamos viendo más. Lucas 6, verso 6 dice, aconteció también en otro día de reposo, o sea, en otro sábado, que Yeshua, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Entonces Yeshua les dijo, mire lo que les dijo. Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué es permitido en un día de reposo hacer? Note aquí que Yeshua no está aboliendo el día de reposo, está queriendo enseñar si se pueden hacer obras de justicia en el sábado, obras del bien en el día de reposo o no. Y de acuerdo con Mateo 12:12, enseña él que hay que hacer obras del bien en el día de reposo. Si usted nota aquí, el Mesías no está enseñando a que abolir el sábado o el día de reposo. No lo enseñó, sino nos está instruyendo a hacer obras del bien en el día de reposo. Pero sigamos.
Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, conforme a su práctica, que eso es lo que él hacía siempre. Y se levantó a leer en la sinagoga. Vamos a ver. Yeshua se congregaba en Shabbat, o sea, día de reposo. Enseñaba que guarden los mandamientos, enseñaba que el Shabbat era para hacer obras del bien. Yeshua nunca enseñó que el Shabbat era para abolirlo, sino para hacer obras del bien, de acuerdo con Mateo capítulo 12, del verso 12 en adelante. Lucas 4:16 al 17 nos enseña lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu de Adonai está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas noticias. Si usted nota, Yeshua no se le dio el rollo del Nuevo Testamento porque todavía no lo habían elaborado. Todavía no existía el Nuevo Testamento. Yeshua solamente, el Mesías solamente enseñaba la ley y los profetas. Eso es lo que se leía en el tiempo del Mesías en las sinagogas de aquel entonces. Llegamos hasta los apóstoles y tampoco leían el Nuevo Testamento los apóstoles porque solamente existía la ley y los profetas en ese entonces. Por lo tanto, en cuanto al Antiguo Testamento que conocemos, no vamos a poder encontrar un solo pasaje de las Escrituras que diga que ya no vamos a guardar la ley, que ya no vamos a guardar el día de reposo, que ya no vamos a guardar las fiestas del Eterno y que vamos a excluir o eliminar todo lo que el Padre nos enseñó que hiciéramos. Por eso es que es imposible enseñar tal doctrina en este tiempo, porque si estás basado en la ley y en los profetas, vas a enseñar de acuerdo como el Mesías enseñó. Pero si estás fundamentado en las doctrinas de los hombres, según los rudimentos o lo que el mundo quiere escuchar, entonces es de donde salieron tantas doctrinas o enseñanzas. Veamos lo que dice Lucas 24, 26 al 28. Mira nomás, voy a leer el verso 26. Dice, ¿no era necesario que el Mesías padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Todas las escrituras en aquel entonces eran solamente los escritos de Moisés y los profetas. Esa era toda la escritura. Por eso cuando dice Yeshua, escudriñad las escrituras porque ahí a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, se está refiriendo a los escritos de Moisés y a los profetas. Esas son las escrituras que Yeshua, que el Mesías nos mandó a nosotros a leer, al pueblo de Israel y a todo aquel que quiera ser salvo. Él instruyó, enseñó que en las escrituras está la vida eterna, como lo acabamos de leer en Deuteronomios capítulo 30, del 10 hasta el verso 19. Lucas 24, 44 al 45 dice lo siguiente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Nota aquí que no involucran, las escrituras no van involucradas con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tenía nada que ver con las escrituras de aquel entonces, porque todas las escrituras eran la ley de Moisés y los profetas. Y entonces el Mesías les abrió el entendimiento y lograron entender las escrituras concerniente a Yeshua y al futuro de los tiempos. Entonces, ¿queremos obtener la vida eterna? Escudriñemos las escrituras que Yeshua, que el Mesías
te está diciendo que las escudriñes. Las escrituras que el Mesías te enseña, que son la ley de Moisés y los profetas. Eso es obedecer el llamado. Si tú eres seguidor del Mesías, obedece esas instrucciones que el Mesías de Israel te está diciendo hoy para que vivas, ¿verdad? Ok, conociendo todo esto, analicemos entonces las doctrinas que existen ahora. Las muchas, porque no es una, son muchas doctrinas que han surgido por causa del Nuevo Testamento, de la interpretación del nuevo llamado Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento han surgido un montón de doctrinas diferentes a las que el Mesías enseñó. Un llamado diferente al que el eterno Dios nos hizo desde un principio. Aquí es donde se tuercen mucho las escrituras y surgieron muchas doctrinas que ahora el ser humano, el hombre, tiene miedo a abandonar porque no sabe en dónde está la verdad. Pero la única verdad que tú vas a encontrar está en el Mesías de Israel, en Yeshua el Mesías. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el único camino que te lleva al Padre. Nadie más puede llevarte al Padre. Él es el único camino, la única manera con la que tú puedes llegar al Padre. Nadie dijo viene al Padre si no es por mí. Bueno, ¿enseñó Yeshua el Mesías que no guardemos la ley de Dios? ¿Algún pasaje de las Escrituras tú has encontrado donde el Mesías de Israel, te haya enseñado a que no guardes la ley de Dios? Claro que no vas a encontrar por ningún lado. Él enseñó que la ley será hasta que pase el cielo y la tierra que nosotros tenemos. Dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley sin que se cumpla todo lo que está escrito en la ley. Pasarán los cielos, pasará la tierra. Y la ley de Adonai se debe de cumplir al pie de la letra, antes que pase. Y si nosotros vemos, los cielos y la tierra todavía existen. Y si los cielos y la tierra todavía existen, recordemos algo que dijo en Deuteronomios 30. Los cielos y la tierra que existen ahora son testigos de que Adonai ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues tú ahora qué es lo que tú vas a seguir y obedecer. ¿Enseñó Yeshua que el día de reposo está abolido? En algún pasaje de las Escrituras hemos leído de que el Mesías de Israel enseñó de que no guardemos el día de reposo. Bueno, yo no he encontrado por ningún lado. Pero sí lo que he encontrado es que el Mesías de Israel se congregaba en el día de reposo como era su costumbre y que nos enseñó que el día de reposo es para hacer obras del bien, de acuerdo con Mateo capítulo 12, verso 12 en adelante. ¿Enseñó en algún momento el Mesías Yeshua que no guardemos las fiestas de Adonai? ¿Has encontrado algún pasaje de las Escrituras donde Yeshua te enseñe o te esté diciendo ahí de que las fiestas ya no las vas a guardar porque ya quedaron anticuadas en el pasado y que ahora pues ya no es necesario guardar esas fiestas? A lo contrario, lo que encontramos es que el Mesías fue instruido por José y María a subir a la fiesta año con año. Él subía a la fiesta, de acuerdo con Lucas 2:41, dice, sus padres le enseñaron las fiestas del Eterno y a guardar la ley de Dios. Y año con año traían al niño a la fiesta año con año y el Mesías se creció bajo esa enseñanza, bajo esas instrucciones. Por eso es que más tarde lo miramos al mismo Mesías congregándose en todas las fiestas, en la Pascua, congregándose en la fiesta de Yom Teruah, de Cabañas y todas las fiestas que se realizaban en Israel. Él asistió a todas y nunca enseñó que nosotros no las guardemos. Al contrario, él, dice la Escritura, nos dejó el ejemplo para que sigamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿enseñó Yeshua que la vida eterna está en la Trinidad? ¿En algún momento leíste tú que el Mesías de Israel te enseñó una doctrina trinitaria en todos los evangelios que él trajo? Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, en algún lado encontraste a alguien enseñando que tienes que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? O como lo enseñan ahora, que tienes que creer en el Padre, en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. ¿Has encontrado tal doctrina tú escrita en la Biblia concerniente a esto? Ya sea que el Mesías de Israel lo haya enseñado o ya sea de que los apóstoles lo enseñaron. No vas a encontrar por ningún lado tal doctrina, tal enseñanza, porque todos creían que Adonai es uno, Adonai Echad, Él es uno. ¿Qué fue lo que el Mesías de Israel enseñó a sus discípulos? Tú lo vas a encontrar que lo que Él enseñó, que la vida eterna, tener vida eterna, está en creer en Adonai el Padre, que es Adonai el Padre, es el único Dios verdadero, y en creer en el Hijo, en su Hijo, en Yeshua el Mesías, su Hijo, el Mesías enviado. Ahí está la vida eterna. Juan 17:3. Tú no puedes estar enseñando una doctrina diferente a lo que está escrito, porque la palabra de Dios te respaldaría cuando tú enseñas como está escrito. Y el Mesías dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna. O sea, aquí está la vida eterna, en que conozcan al Padre, al único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien el Padre mismo ha enviado. Ahí está la vida eterna. Él nunca enseñó una doctrina trinitaria. Bueno, pero ¿qué fue lo que enseñaron los apóstoles? Los apóstoles de Yeshua. ¿Qué fue lo que ellos enseñaron? ¿Será que los apóstoles continuaron enseñando lo mismo que el mismo Mesías de Israel? Leámoslo. Segunda de Juan capítulo 1, del 9 en adelante. Voy a leerlo del 6. Tú lo puedes leer el capítulo entero. Y este es el amor. Este es el amor, dice Juan. Que andemos según sus mandamientos. Continúa enseñando que hay que seguir guardando la ley. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Nota bien esto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim o a Dios. El que persevera en la doctrina del Mesías, este sí tiene al Padre y al Hijo. Nota aquí que no te habla de una Trinidad. Juan no te está diciendo que al creer o guardar los mandamientos o guardar la doctrina del Mesías vas a obtener la Trinidad. Nunca te van a enseñar los apóstoles tal doctrina, sino que lo que te enseñan es que si tú permaneces en la doctrina o perseveras en las enseñanzas de Yeshua el Mesías, el amor del Padre estará en ti. Entonces sería que tendrías al Padre y al Hijo en tu corazón, como lo dijo Juan 14:21. El que guarda mis mandamientos, mi Padre lo amará, yo lo amaré y vendremos a él y haremos morada en él. Nunca la Escritura te habla de creer en una Trinidad. Verso 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni tampoco le des la bienvenida. Doctrinas diferentes a esta, no prestes oído a tales doctrinas. Siempre hay una frase que me gusta, la escuché y la aprendí, y es esta. Si no te traen pruebas bíblicas, no lo creas. Si no está escrito en la Biblia, cualquiera la versión que sea, no lo creas, porque muchos engañadores se han levantado ya. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, dice lo siguiente. Juan sigue enseñando. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, si guardamos la ley. ¿Okay? El que dice yo le conozco y no guarda la ley, no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra o su palabra o los mandamientos o la ley, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6.
El que dice que permanece en él, en Yeshua, debe de andar como él anduvo. Nota bien, acabamos de ver cómo es que Yeshua anduvo en la tierra. Yeshua, número 1, se congregaba en Shabbat, se congregaba en el día de reposo. Número 2, solamente leía la ley de Moisés y los profetas. Número 3, enseñaba acerca de la ley de Moisés y los profetas. Número 4, se congregaba, o mejor dicho, participaba de las fiestas del Eterno, todas las fiestas del Eterno. Entonces, si tú dices que tú permaneces en el Mesías de Israel, debes andar exactamente como él anduvo. De lo contrario, no estás en él, no permaneces en él. Ahora, debemos de permanecer como Yeshua o como el Mesías de Israel nos enseñó. Ese es el llamado al que te quiero llevar yo. Ese es el llamado de Dios al cual tú debes atender ahora mismo. Ya estuvo bien el tiempo que estuvimos viviendo alejados de Dios, alejados de nuestra ciudadanía. Es necesario volver a las raíces de nuestra fe, a lo que realmente el Padre quiere que nosotros seamos, para que le agrademos día con día. Número 1. Esto fue lo que el Mesías nos enseñó. Nos enseñó a guardar los mandamientos, a guardar la ley de Dios. Eso fue lo que el Mesías nos enseñó. Si me aman, guarden mis mandamientos. Todos. Ahí no excluyó uno solo. Él dijo, guárdenlos todos los mandamientos. El hombre fue el que excluyó uno sí, otro no. Fue el hombre. Esos son los rudimentos del hombre, el que te enseña este mandamiento sí, el otro no. El Mesías de Israel enseñó que guardemos los mandamientos, todos los mandamientos, si queremos demostrarle que le amamos. El Mesías de Israel nos enseñó a congregarnos en el día de reposo, porque esa era su costumbre. Esa era la costumbre del Mesías. Las sinagogas en aquel entonces, o mejor dicho, para oír la palabra de Dios en aquel entonces, era en Shabbat, era en día de reposo. No se enseñaba la palabra de Dios en otro día que no era el día de reposo. Y si no me crees, léelo en Hechos capítulo 15, que Moisés ya había dejado así establecido que en el día de reposo se leyera la palabra de Dios. Número 3. El Mesías de Israel nos enseñó a celebrar las fiestas de Israel. ¿Por qué nosotros desconocemos las fiestas de Israel? Porque no hemos leído las escrituras que el Mesías nos mandó a leer. ¿Se acuerdan que él nos dijo escudriñar las escrituras? Y ya vimos que las escrituras son la ley de Moisés y los profetas. Entonces, si tú amas a ese Mesías, obedece lo que te está diciendo. Escudriña las escrituras porque ahí está la vida eterna. Número 4. Nos enseñó cómo debemos de orar. Hay que orar pidiendo ¿a quién? Al Padre, no al Espíritu Santo. No orarle pidiéndole a Jesús o a Yeshua o al Mesías. No, Él nos enseñó que cuando oremos pidámosle al Padre en el nombre de Yeshua, el Mesías, su Hijo. No como muchos que están enseñándote a pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y lléname. Espíritu Santo, ven y lléname. Eso es antibíblico. Hasta cánticos han sacado concerniente a eso. Los que claman o piden a los espíritus se llaman espiritistas. Y yo sé que tú no eres eso. Cuando ores, el Mesías te enseñó. Mateo 6:9. Hay que pedir al Padre en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. También el Mesías nos enseñó que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Él lo vamos a recibir. Eso lo vamos a encontrar en Colosenses 3:17. Mire cómo ya el apóstol Pablo, Rab Shaul, está enseñando y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios por medio de Yeshua, por medio de Él. O sea, hay que hacer todo, ya sea de hecho o de palabra, en el nombre del Mesías de Israel. No como lo están practicando ahora, que cuando van a leer o van a enseñar un mensaje o a predicar un mensaje,
Lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una doctrina trinitaria de hombres. Una doctrina grecorromana basada en una teoría diabólica. Y así lo digo yo, David Mejía. Porque eso es lo que es una doctrina de error, querer hacer algo que no está escrito y querer enseñar algo de que las escrituras no lo enseñan. La escritura nos enseña, como lo vimos en Juan 17:3, que la vida eterna está en recibir al Padre, al único Dios verdadero, y a su Hijo, el Mesías, Yeshua de Israel. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, dice Saulo de Tarso, Rab Shaul, dice, para nosotros no existe más que Adonai, Elohim, de quien son todas las cosas y proceden todas las cosas, y su Hijo Yeshua el Mesías, un Mesías, el cual es por todos y en todos. Ese es el que nos guarda e intercede por nosotros. Pero no todos, dice, no en todos hay este conocimiento. Eso es el llamado del Eterno, a seguir sus enseñanzas, a regresar a nuestras raíces de nuestra fe, a volvernos a pararnos en todos estos caminos de doctrinas que hay y ver cuál es la doctrina correcta. Hay tantos caminos, hay tantas doctrinas. Escoge la vida y vivirás. Escoge el bien y vivirás. El tiempo del fin se acerca. La final trompeta está por sonar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar de enemigo de Adonai? ¿Vas a escoger la muerte? ¿Vas a escoger los juicios venideros? ¿Vas a escoger la maldición? De acuerdo con Gálatas capítulo 3, la ley de Dios es para vida. Si tú la obedeces, tendrás vida. Los cielos y la tierra son testigos de lo que tú has escuchado hoy. Escoge pues la vida, escoge la ley, escoge los mandamientos de Dios y vivirás. Adonai te bendiga, Adonai te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima.